Hoy, claro, venías contando una historia, repasemos la historia. Estábamos hablando de nombres de abuelas con nombre de destino. Nombramos Italia, Roma, Francia, a ver qué más. Bueno, Argentina, y nos quedamos con el nombre de Nación Argentina. Estabas contando esa historia, ¿no? Exactamente. Y te digo que mucha gente me escribió y me decía, Diana, nos dejaste justo a punto del nacimiento, te esperamos el viernes que viene para que nos cuentes, por favor. Así que acá vengo con la historia porque yo también me quedé con las ganas de compartirla. Y sí, les recordamos para los que Claro. escuchan recién hoy, que es una historia de las que cuento yo, estas historias reales que me escribieron las nietas cuando yo un día dije, a ver si me cuentan cómo se llamaban sus abuelas, y empezaron a llenarse mis casillas de historias, y bueno, y tengo la fortuna de poder compartirla hoy con toda esta audiencia hermosa. Y esta historia, Qué lindo. yo decía que se escenificaba en 1905, en el norte de España, en Gijón, donde un barco salía con un matrimonio que tenía que dejar atrás su tierra. Y algo que les había contado Mm, en el viernes pasado y que lo quiero decir otra vez, es que ahí hay una estatua, que es la estatua de la madre del emigrante, que hay mucha gente que la ah, conoce. Yo todavía no fui, pero tengo muchas ganas de conocerla, bueno, de un escultor que se llama Ramón Muriedas, y que es una mujer que tiende los brazos hacia el horizonte, como esperando a sus hijos que se mm, van. oh, Y esta estatua representa esta historia también, porque era un matrimonio muy joven el que mm, partía a hacer la América, y tenían una situación, y es que la esposa estaba embarazada. Y la familia había sí. tratado de decirles, no, esperen a que nazca el bebé, que es peligroso, pero ellos tenían muchas ganas de empezar ya su futuro, así que partieron en Mm, este barco, y durante todo el viaje ya sabían que iba a llegar bien y que iban a estar en la nueva tierra. Entonces todos jugaban a ver de cuál iba a ser el nombre, y claro, los emigrantes, si bien era un puerto que salía desde España, sabemos que hacia Argentina partían de todas las nacionalidades. Así que cuentan que les decían nombres en ruso, nombres en italiano, bueno, nombres en español, otro quería que le pongan el nombre que llevaban ellos. Era como que todos opinaban a ver cuál iba a ser el nombre, y bueno, ellos, sabiendo que iban a llegar y que el bebé iba a nacer en la nueva tierra, iban bastante tranquilos. Pero cuando el barco se acercaba al puerto de Buenos Aires, llegó de noche, y se veían así como los movimientos en el puerto, y se sentía el olor y los ruidos propios del puerto. Supieron que tenían que pasar la noche, y recién en la madrugada iban a desembarcar. En ese momento a la madre empiezan a llegarle los primeros dolores, las señales de que el bebé no iba a esperar a desembarcar, que todos estaban desesperados por bajarse de ese barco, pero que ese bebé no iba a esperar. Y bueno, llaman al médico, ellos iban en tercera clase, sabemos que los inmigrantes que viajaban en tercera clase no tenían todas las comodidades o todos los permisos para subir, para atenderse como los de primera o segunda clase. Pero bueno, sabiendo que un bebé venía en camino, el médico llega con su maletín al lugarcito donde estaban ellos quedándose, el camarote que les habían dado. Y bueno, después de un parto complicado y con todos los temores de la época también, nace el bebé. Y cuando el padre lo tiene así como en brazos, y todos los que estaban cerca empezaron a aplaudir afuera, sabiendo que ese bebé había nacido, y empezaron a decir, bueno, ¿y cómo se va a llamar? Entonces una decía, se va a Qué llamar lindo. Mariet, como yo, y se va a llamar Ana María, o se va a llamar Luján. Y el padre, muy orgulloso, dice, no, este bebé se va a llamar como la nación que vamos a vivir, como la nación que acaba Sí, de ponerse frente a nosotros y que nos abre los brazos. Este bebé se va a llamar Nación Argentina. Y así qué es el hermoso. nombre de esta abuela, que se llama Nación Argentina, y que como siempre decían en la familia, el nombre era como entregándole a esa tierra que los recibía su bien más preciado, a ese país que les abría las puertas. La abuela nación, porque además los nietos le decían la abuela nación, Mm, creció sabiendo que era como un símbolo vivo de agradecimiento, y llevó este nombre que es extraño y que no es tan común, con una dignidad enorme, sabiendo que, bueno, que ella era el puente entre la España que se quedó en el recuerdo y la Argentina que se transformó en el hogar.
Sí. Vos que sos mamá, Diana, me ponía en el lugar de esta mamá, la mamá de Nación, ¿no? De Nación Argentina. Uno dice, wow, qué situación de vulnerabilidad, viajando en un barco durante tantos días, en cuestión de incomodidades, como se sabe que has traído detalles, muchos de estos viajes en barco, pero con el amor de la propia vida, ¿no? Y estas son las sensaciones que también acompasan tus historias. Meternos dentro de la historia, pero meternos dentro de empáticamente los personajes y cómo van recorriendo un camino que está lleno de sufrimiento y dificultades, pero en definitiva lo que se da hacia el final de todas las historias es vida. Y vida en abundancia, Diana, ¿no? Como esta vida que ha nacido allí cuando se arribó, allí cuando se llegó a destino, allí cuando se abren nuevas oportunidades. De la misma manera cuando nacieron nuestros bebés, ¿no? Ahí estaban. Y se abre a la esperanza, se abre a los sueños, se abre a un nuevo mundo, en definitiva. Es así, y lo que vos decís de lo que habrá sentido esa mamá, quienes somos mamás sabemos que hay un momento en el nacimiento en que uno se entrega y dice, lo único que quiero es que mi hijo esté bien, que sea sano, Sí, que y esté deja el bien. dolor propio de lado, y como que lo único que quiere es verlo y saber que está bien. Y yo es algo que pregunto mucho cuando hago las entrevistas, cuando tengo la suerte de escuchar a esta gente tan grande que me cuenta sus vivencias o la de sus padres. ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían las mujeres con chicos cuando viajaban? O, bueno, en este caso, cuando tuvo su bebé, ¿cuáles eran Claro. los cuidados que podía tener? ¿Cómo hacía para, no sé, cuando tenían fiebre, cuando se les paspaba la cola, cuando los pañales, la ropa, Sí. el cansancio, Vero? O sea, sabemos lo que es Mm, la maternidad, el no dormir, el llanto del bebé, sí. y sumado a eso, bueno, todo lo que implica viajar en un barco y no en las mejores condiciones. Así que La bueno, escasez de recursos, claro. el honor de poder contar y darle vida a estas historias y a esta pequeña nación argentina que llegó en Es 1905 al hermoso. puerto de Buenos Aires. Es hermoso. No es la última historia, no es la única de este viernes, porque claro, este fue como un resumen que nos faltaba el final. ¿Qué otra historia? A ver, ¿viene otro nombre? ¿Viene otro destino? ¿Cuál, Diana? Contanos. Viene una que me encanta, que digo yo, esta me gustaría verla en Netflix porque es una historia diferente. El bebé, lo nombraste vos, viene de París, de mucho glamour, hay Mirá, piedras preciosas en la historia. eh, Estamos acostumbrados a escuchar historias de los inmigrantes que llegaban con todo el sufrimiento en tercera clase, sufriendo las privaciones. Bueno, esta es una historia distinta, pero que no quita todo el esfuerzo y todo el empuje de una familia que quiere salir adelante y que tiene el arte en sus venas. Así que esa va a ser nuestra siguiente historia. adelante con ello entonces. Te escuchamos, Gui, así podemos después, claro, queremos más, dice la gente. Así que estamos súper atentos a escuchar esta siguiente historia. Adelante. Bueno, esta historia, como les decía, empieza en París y acá nos vamos a los años 20, a fines de los años 20, después de una Primera Guerra Mundial que dejó a París destruido, que la aristocracia que estaba acostumbrada a las fiestas y todo, perdió y cambió muchísimo en las familias, las grandes fortunas, pero que también fue un despertar, ¿no? Sabemos que los años 20 por algo le dicen los años locos, porque era como que la gente había salido de la guerra y decía, después de tanto horror, lo único que queremos es vivir, es disfrutar de la vida. Y bueno, estos eran un poco los Dupré. Y ellos se dedicaban a algo que siempre me maravilló y de lo cual sé muy poco, pero me encantaría aprender, y es la joyería. Para ellos, las joyas no eran una mercancía, eran como un lenguaje, o sea, hablaban, entendían. Eh, el padre de familia era banquero, durante la guerra había pasado muy mal, se había podido reconstruir un poco, pero bueno, no del todo, y entendía el valor de los metales, evidentemente, y su esposa, que tenía una sensibilidad, que se había criado en la aristocracia parisina, bueno, entendía el diseño como una forma de arte, y juntos regenteaban un atelier exclusivo donde no se vendían adornos, eran como piezas de arte, eran joyas que eran piezas de arte.
Por ejemplo, se especializaban en algo que se llama el tallado de diamantes agua pura, que tiene una técnica para que cuando se engarza en un anillo no se vea. Sabían distinguir el origen de una esmeralda o miraban con una lupa la perfección de una perla. Y esta era la dupla que hacían los Dupré. Eh, Cuando ella queda embarazada, a fines de 1928, empiezan a ver que en París las cosas no le iban bien, que todo lo que tenían tras lo que habían perdido durante la Primera Guerra Mundial corría el riesgo de perderse y se aventuraron. O sea, es una inmigración que busca horizontes porque creen que hay oportunidad en otros lados. Y le habían dicho que en América del Sur, en Buenos Aires, había magia, que a Buenos Aires la llamaban la París Argentina, que había calles que mostraban unos edificios de estilo francés, con pizarra negra, que había palacios, que había gente que seguramente iba a valorar lo que ellos hacían. Así que deciden partir para Argentina, deciden venirse acá a sumarse a la aristocracia, a venderle sus joyas, a intentar convencerlos de que ellos eran los mejores eligiendo las perlas y sabiendo cuáles eran las esmeraldas que había que usar. Como no podían traerse muchas cosas, si bien viajaron en un barco en primera clase, tenían los pasajes para viajar, decidieron que lo que más tenían que traerse, bueno, eran las joyas, las piedras preciosas que eran todo su seguro de vida con el que acá iban a empezar. Y la esposa, una elegante Madame Dupré, que ya estaba embarazada, estaba de pocos meses, también un poco como la historia anterior, la familia, los amigos les decían, no, esperen a que nazca el bebé, y ella como estaba de pocos meses, decidió que no, que en realidad iban a partir y que viajaran a Argentina y que, que el bebé iba a nacer acá. Pero estando casi de 7 meses, el destino, caprichoso otra vez, quiere que la pequeña se adelante y nace en una clínica de Montparnasse apenas 2 semanas antes de que el imponente vapor zarpara del puerto de Le Havre. Y cuando la bebé nace bien, nace 7 mesinas, pero nace muy bien, cuando el papá fue a registrarla, la enfermera, acostumbrada a los nombres clásicos también, le preguntó, bueno, ¿cómo la van a llamar, Monsieur? ¿Cuál es el nombre elegido? Entonces, este joyero mira por la ventana, mira los tejados grises de la ciudad que amaba, que ya sabía que iba a dejar, y con el corazón así como un poco estrujado dice, se va a llamar Francia. Se va a llamar Francia para que no nos olvidemos de dónde venimos. Así que le ponen este nombre y parten rumbo a Argentina los Dupré con la pequeña Francia en sus brazos. Y esta historia es muy linda porque parece que todo brilla, que todo está bien, pero la realidad es que ellos llegan a Argentina y sabemos que en 1929 hay una gran depresión que empieza en Nueva York con la caída de la bolsa, que se extiende rápidamente a todos lados del mundo, que llega a grandes fortunas que del día a la noche se ven diezmadas, que gente que tenía muchísimo dinero pierde todo, que las cosas pierden valor. Y, y así como llegaron, en cuanto pisaron tierra y pasó esto, al poco tiempo se vieron que habían perdido todo, que la, las joyas que tenían las habían tenido que vender para subsistir, para comprarse su casa, su departamentito, y bueno, y acá en Argentina lo que pensaban fue de verdad muy distinto, porque acostumbrados a un estilo de vida, acá tuvieron que rehacerse. Y como eran tan precisos, tan exactos en lo que hacían, con las piedras preciosas, se transformaron en reparadores de relojes. Así que la pequeña Francia, cuando creció, vio a sus padres esforzarse muchísimo, no vivió nada del brillo de la joyería que le contaban, de, de Francia, de París. Ella veía a su papá y a su mamá esforzados para salir adelante, para darle un estudio, y la verdad es que Francia, la pequeña Francia, nunca pudo volver a Europa. Nunca pudo
como volver a pisar su tierra, conocerla, conocer esas calles de las que sus padres con tanta nostalgia le hablaban. Y la historia esta me la cuenta Julieta, que es la nieta, que cuando me puso mi abuela se llamaba Francia, yo dije, bueno, contame más, y me contó esta hermosa historia, y lo que me dijo que me emocionó muchísimo fue que, bueno, que ella no hace mucho, sí pudo viajar, sí se fue a Francia, fue a París, que recorrió esas calles tratando de pensar cuál habría sido la joyería de sus bisabuelos, de su abuela, y bueno, nada de eso encontró, ¿no? Fue a las calles que ella suponía en las que podía estar, se imaginó que alguna de esas vidrieras podía ser la de su abuela Francia y sus padres, pero lo que sí hizo y que me encantó, lo que me dijo, es que trajo un poquito de tierra de Francia y que la depositó en la tumba de su abuela, como diciéndole, vos no pudiste pisar tu tierra, pero yo te la traje a vos. Y me encantan estas historias que a veces parece como que son un círculo, pero ¿viste? Como que vuelven Sí. a empezar, que alguien se encarga de cerrar estas historias que parece que no tienen un final feliz y sin embargo es como, bueno, como en la vida misma, como que hay altibajos, Así suben es. y bajan, y finalmente entendemos que Francia no volvió, pero en cierta forma el país fue a ella. Qué belleza. Cómo a pesar de, uno se imagina, ¿no? A nuestros queridos migrantes partir en condiciones empujados por la realidad, muchos por las guerras, ¿no? Por la realidad socioeconómica. Y esta familia que viaja, ¿no? Con expectativas y sueños, porque en realidad esto es también lo que nos une, viaja para traer y hace viajar también un oficio, ¿no? El oficio de la joyería, de la relojería, que están en realidad muy unidos. Y pensaba, wow, ¿cuántos han viajado con oficios, ¿no? Pequeños o grandes oficios que hicieron luego a la Argentina lo que fue. ¿Cuántas habilidades, cuántos dones que los inmigrantes han traído para que luego se erijan fábricas, se den puestos de trabajo? Porque a partir de esos oficios y de ese conocimiento es que empezó a expandirse el ámbito laboral aquí, ¿no? En nuestro país. Así que qué importante lo que contás, aún obviamente con dificultades a cuestas, como es toda inmigración, pero con esa riqueza que cada uno, de la clase social que sea, trae para forjar un país con esa misma riqueza. Por eso, qué delicados que tenemos que ser con nuestros inmigrantes, con las inmigraciones también actuales. No es solamente a ver qué nos va a sacar, no, qué va a traer, qué va a aportar también, qué riqueza trae al conjunto de lo que somos como país para que caminemos siempre, siempre juntos, Diana. Sí, es así. Yo siempre cuento y que coincide acá, porque también su abuela se llamaba Francia, la historia de Vale Botero, que es una gran amiga de Venezuela, que en un Sí. momento sabemos cómo está Venezuela, y bueno, con su mamá y su hermanito deciden venirse a Argentina, y las fotos, que son de hace 5 años, que muestran cuando pisaron por primera vez tierra argentina, y los recuerdos que tienen en su casa y todo lo que, bueno, lo que dejaron, lo que todavía tienen allá, y todo lo que da Valeria a nuestro país, a su manera. Es una chica que es incansable, que canta hermosísimo, que estudia y que además participa de un lugar en el que enseñan a chicos o ayudan a otros chicos a aprender, así como voluntaria. Y yo a veces la miro y digo, ay, cómo haces todas esas cosas? Y entonces ella me dice, es que tengo tanta gratitud. Y Claro. bueno, nada, es una persona que me encanta conocer y que coincide que su abuela también se llamaba Francia. Ay, decime que tenés otra historia. Estoy con ganas de escuchar. Una más tenés, una cortita. Tengo ¿Tendrás? una Una más más. cortita, Una, por supuesto. Ayer una más. te contaba, qué lindo, te contaba ayer
que presenté el libro Más allá del mar en Mar del Plata, Sí, con un público sí. hermoso que también se emocionó con las historias y que días anteriores por Instagram me iban diciendo, voy a ir a verte, me escribían, entonces bueno, yo todos diciéndole sí, qué bueno, nos conocemos ahí, qué lindo, y una chica, una señora me escribe y me dice, Diana, yo voy a ir a verte, pero te voy a llevar un tesoro. Nada, yo digo, qué felicidad que alguien te escribe y te diga eso, ¿no? Entonces le digo, ¿y qué es? Entonces me dice, te voy a llevar las cartas de amor de mi tía abuela, Catalina, y mi casi tío abuelo, Ricardo. Y ahí ya les doy una pista. Ay, tenemos ahí Entonces ayer, porque vamos a hacer una pausa musical, lo vamos a bueno, poner en dale, la suspenso dejamos ahí esto. con Entonces, eso. Llegó una el tesoro. historia, o sea, venís a contar una historia a través de cartas de amor que una nieta Sí. rescata y te la lleva como tesoro. ¿Viene por ahí? Que además tiene una sorpresa hermosa y que no me imaginé yo que iba a estar tan cercana a mí. Así que los dejamos ahí con esa Ay, intríngulis y después de la pausa seguimos. Bueno, viene una mujer que se llama Jorgelina Arriague y trae un sobre así como pasa siempre, con muchas fotos, con unos papeles que parecen que si los abrís con descuido se van a quebrar, se van a romper. sí. Esas letras que son todas como muy trabajadas, que tienen algunos tachones de tinta y que tienen toda la magia de, de, de las cartas de antes, ¿no? Y bueno, y me cuenta la historia. Entonces, lo que me cuenta ella es que su bisabuelo, León Arriague, y su bisabuela, Domenica, vivían en Francia, también en el sur de Francia, en un pueblito que eran muy pobres, que tenían 4 hijos, Catalina, Verónica, Pedro y Augusto, y que en la Primera Guerra Mundial a León lo envían al frente de batalla a combatir. Y acá pasó lo que en tantas familias, ¿no? El desmembramiento de la familia, que parta el hombre que era el sustento, que la mujer se tenga que quedar con el miedo de no saber si va a volver a verlo y además la pobreza. Y León la pasa muy mal en la guerra porque como no es soldado, lo mandan en las trincheras a la parte más peligrosa. Y en una de esas batallas se le congelan las piernas. Entonces lo mandan a París a Les Invalides, que es el gran hospital que se hizo en la Primera Guerra Mundial y que cuidaba a los enfermos. Y cuando él ve que puede caminar, en lugar de incorporarse otra vez al ejército, deserta. Y la verdad es que para un soldado desertar equivalía a volverse un fantasma, porque era una traición a la patria. Entonces, él vuelve a su casa, pero sabiendo que se tiene que ir, que no se puede quedar en su casa con Domenica y con sus hijos. Y así es que se viene a la Argentina. Le dice a la mujer que en cuanto pueda va a organizar para que ella y sus hijos vengan también para Argentina, y cuando llega al hotel de inmigrantes y busca trabajo, al lugar en el que le dan trabajo y que se va bueno, a hacer la América, es justamente Tres Arroyos, la ciudad donde vivo yo. Y acá está la gran coincidencia de que Jorgelina, mientras me contaba la historia, no sabía que yo era de Tres Arroyos. Entonces, era como mucha coincidencia. La cuestión es que León empieza a trabajar y empieza a intentar salir adelante, y cuando manda a llamar a su esposa Domenica y a sus 4 hijos para que ellos pudieran viajar, Domenica tiene que casarse con un matrimonio ficticio y es un hombre extraño que le da el apellido a sus 4 hijos, el que los trae en un barco en tercera clase, y que para llegar a ese barco que sale de Barcelona, Domenica tiene que cruzar los Pirineos en burro, con 4 hijos, y acá nada, es casi inimaginable lo que han tenido que pasar. Y Catalina, la hija mayor, que en realidad era una niña en ese momento, ella decía, yo no quiero que nunca más esto le pase a mi familia, yo voy a ser fuerte para ayudar a mi familia, voy a hacer lo que hizo mi papá, voy a cumplir las promesas siempre. Cuando llegan a Argentina, se vienen a Tres Arroyos, empiezan a trabajar en la casa de una familia muy rica, que tenía campo, que tenía eh, muchos, eh, muchas propiedades. Catalina empieza a trabajar como mucama, uno de los hermanos como chofer, la mamá como cocinera, y Catalina se enamora del peón del campo,
que se llamaba Ricardo. Y acá están las cartas, estas que nos hablan de tanto amor, que son unas cartas que Catalina le escribía con mucho tino y con palabras hermosas, y que él le devolvía como podía, porque no tenía instrucción, entonces tenían faltas de ortografía, y a veces le costaba a ella entenderlo, pero hay una que conservan, y es la que yo vi, que dice una frase premonitoria, y es algo así: yo tengo 25 años y le auguro a usted, Catalina, una larga vida, eso sí, amándome siempre. Esa carta a ella le encantó, y parte de la alegría que tenían de compartir ella y sus hermanos, que también estaban de novio, que algunos ya estaban con ganas de casarse, era pasar durante los veranos, en los días que hacía mucho calor, como hoy, por ejemplo, en la orilla del mar. Se iban al mar y pasaban el día ahí. El balneario que estaba más cerca del campo en el que trabajaban era Reta, un balneario que está muy Mm. cerca también de mis afectos. Y bueno, se divertían y pasaban muy bien los días ahí, hasta que un día se mete al mar Ricardo con los hermanos de ella, con Augusto, con Pedro, y el mar se puso bravo y Ricardo se vio complicado y empezó a nadar, pero no podía, y de repente no lo vieron más, y los hermanos entraron más, y desde la orilla las mujeres gritaban, hasta que de repente a Ricardo lo sacan sin vida del mar. Tenía 25 años. Cuando sacan el cuerpo, Catalina se arrodilla al lado de él, y lo único que atina a decir: si no soy de Ricardo, no seré de nadie. Y tal es así que hasta el día de su muerte, hasta que se puso viejita, no volvió a enamorarse, no volvió a elegir un hombre. Fue como que cumplió esa premonición de la carta, ¿no? Tengo 25 años y le auguro a usted, Catalina, una vida larga amándome. Así que ella cumplió esa promesa de amor, y por eso es que es la tía abuela de Jorgelina, que es quien me cuenta la historia, pero era una tía abuela soltera Sí. que ellos la querían muchísimo porque además ayudó mucho a la familia, estuvo siempre presente, siempre cuidando que no les faltara nada, pero que nunca volvió a enamorarse. Y ahora que ella conoce la historia, bueno, es como que honrarla le pareció contármela para que yo también pueda contársela a todos ustedes. Bueno, si están escuchando en este momento, aquellos que tienen el legado de estos protagonistas, les mandamos un abrazo muy grande. Gracias por compartir, al igual que invitamos, querida Diana, a que cada uno que tenga una historia, ¿no? Sobre todo hoy que estamos hablando y en este ciclo de los nombres de las abuelas, que se lo puedan transmitir a Diana, porque ustedes no se imaginan la riqueza que significa, ¿no? Si tienen también fotos, cartas guardadas de sus bisabuelos, de sus abuelos, es muy importante. Por eso, Diana, invita a nuestra querida comunidad a que te envíe este material y esta historia, ¿dónde? Sí, me pueden inscribir a Diana Arias Oficial en Instagram, siempre respondo, además ahí van a estar leyendo por ahí algunas de estas historias que cuento, otras anteriores que hemos contado en otros ciclos. Van a leer también sobre los nombres de las abuelas, así que Diana Arias Oficial de Instagram es el canal como más claro para que nos podamos encontrar.